Muchas gracias, Begoña, por la presentación y muchas gracias al CREER y a FEDER por esta invitación a participar como ponente en esta 13ª Escuela de Formación FEDER-CREER. Como ha comentado Begoña, voy a hablaros un poco de cuál ha sido el marco y la filosofía de esta investigación en la que nos hemos centrado sobre el retraso diagnóstico de las enfermedades raras y cuáles son las características de este proceso diagnóstico en nuestro país. Cuando hablamos del acceso al diagnóstico de enfermedades raras, ya conocemos que es una prioridad que se refleja en políticas sanitarias, en comunicados europeos que ya figuraban en 2008, cuando yo empecé a trabajar en enfermedades raras. Se decía lo relevante que era que las personas que tienen una patología poco frecuente puedan tener un diagnóstico preciso de su enfermedad. También así se recoge como una línea estratégica fundamental dentro de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras de nuestro Sistema Nacional de Salud. Más recientemente, el IRDIR, que es el Consorcio Internacional para la Investigación en Enfermedades Raras, marcó unos objetivos mundiales para la década de 2017-2027. Este horizonte 2027 ya está más cercano. En el primer objetivo se determinaba que era muy esencial que las personas que viven con una enfermedad rara conocida, es decir, una enfermedad rara que ya esté definida en la literatura, que sea conocida por los clínicos, etcétera, puedan recibir un diagnóstico preciso, atención, y cuando está disponible, una terapia en el plazo de 1 año después de acudir a atención médica. Y fijan ese plazo temporal, 1 año. Cuando hablamos del acceso al diagnóstico de enfermedades raras, lamentablemente pasamos de ese término acceso a pensar en muchas ocasiones en un retraso diagnóstico. Hay enfermedades raras que se diagnostican al nacimiento, pero hay otras muchas que empiezan a debutar con síntomas inespecíficos que inician un peregrinaje por médicos, una odisea diagnóstica que lamentablemente lleva a que el diagnóstico definitivo tarde y se retrase mucho en el tiempo. Es por ello que es una reivindicación de las asociaciones de pacientes el que se llegue al diagnóstico lo antes posible. Pero hablamos de retraso diagnóstico, conocemos que es un problema, pero ¿qué datos reales tenemos de ese retraso diagnóstico? ¿Lo tenemos cuantificado? Pues ¿qué había hasta el momento en el que iniciamos esta investigación? Conocíamos que la encuesta de Eurordis ya hablaba en el año 2009 de que 1 de cada 4 personas llegaban a tardar entre 5 y 30 años hasta obtener su diagnóstico de enfermedad rara. Posteriormente, FEDER, en su primer estudio en serio, que determinaba las necesidades socioeconómicas de las personas afectadas por enfermedades raras, hizo un estudio muy amplio en el que dio datos precisos sobre muchas de esas necesidades y entre ellas se daba una respuesta a que más del 18% de las personas con enfermedades raras habían llegado a tardar más de 10 años en obtener el diagnóstico. Eso es lo que conocíamos. En esa situación, nosotros desde el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras pensamos, ¿y la evidencia científica? ¿Qué artículos hay publicados que nos digan cuánto tiempo se tarda en diagnosticar una enfermedad rara? ¿Y de las enfermedades raras en su conjunto? Hicimos una revisión sistemática en la que buscamos artículos científicos publicados tanto en nuestro idioma como en inglés, y lo que llegamos a la conclusión es que algo existe, algo hay en la comunidad científica, por supuesto, pero da respuesta a enfermedades raras concretas, a unos grupos de enfermedades raras, a pocos de las miles de patologías que existen, pero algunos sí hay. Y en torno al conjunto de las enfermedades raras, que era lo que abordaba Eurordis y FEDER, no, pues a nivel científico, del conjunto de las enfermedades raras no teníamos nada, no había ningún dato concreto. Es por ello por lo que FEDER se acercó a nuestras instalaciones del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, y cuando digo se acercó, nosotros siempre desde nuestro origen, incluso desde antes de ser el IER, ya teníamos mucho trato con FEDER, pero ese buen trato y esa buena relación que tenemos con FEDER lo que hizo es que realmente vinieran con nosotros, nos reuniésemos, sentásemos todos a la mesa y dijésemos, vamos a abordar este problema, queremos tener datos científicos que avalen este retraso diagnóstico en España, lo queremos conocer en profundidad y con esa información hacer nuevas reivindicaciones. A partir de esa iniciativa contactamos también con el CREER y desde estas 3 instituciones, el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, del Instituto de Salud Carlos III, liderando la investigación con el apoyo tremendamente valioso de FEDER y de CREER, nos iniciamos en un proyecto de investigación que tuvimos la suerte de que fue financiado por el Plan Nacional, fue financiado por el Ministerio de Ciencia
y empezó una línea de investigación orientada a la ciencia con y para la sociedad. Este es el programa y el eslogan del programa de I+D+I de retos de investigación. Y es un eslogan que no solamente ha sido una cuestión que figuraba en la agencia financiadora, sino que nosotros lo hemos llevado por bandera. Queríamos que fuera para la sociedad y que participase la sociedad. Además, entre el Instituto de Salud Carlos III y FEDER se estableció un convenio de colaboración para apoyar la investigación sobre el retraso diagnóstico y conocer los determinantes del retraso diagnóstico. Ese convenio sigue en vigor hasta marzo de 2024 y podrá hasta marzo de 2025 sigue en vigor y podrá renovarse por otros 4 años más, si así lo consideramos. El objetivo principal de esta investigación será y ha sido caracterizar el retraso diagnóstico de las enfermedades raras en España, conocer los determinantes y el impacto. Más concretamente, lo que queríamos era conocer cuánto tiempo se tarda en lograr el diagnóstico de las enfermedades raras en España, si ese tiempo ha variado a lo largo de las distintas décadas, es decir, estamos en la misma situación que hace unos años o ha mejorado, y caracterizar el retraso diagnóstico en base a esa definición que hace el IRDIR, que es el Consorcio Internacional de Enfermedades Raras, que fijaba que era un año lo que se debería tardar como mucho en llegar a un diagnóstico preciso. También conocer cuáles son los determinantes o factores del proceso clínico que más están influyendo en que haya un retraso y valorar cuál es el impacto en las personas, el impacto a nivel psicosocial, cuáles son las consecuencias que perciben ya tanto las personas afectadas como sus familiares. Y todo ello, en definitiva, para intentar contribuir a reducir ese retraso diagnóstico y el impacto en la sociedad. Para ello, basamos toda nuestra investigación en el registro, en la información contenida en el registro de pacientes con enfermedades raras del Instituto de Salud Carlos III. Este registro es un registro abierto a cualquier persona afectada por una enfermedad rara o un familiar que quiera incluir los datos de la persona afectada por enfermedad rara de forma voluntaria. Además, este registro se complementa con la información muy valiosa que proporcionan profesionales que tienen una amplia trayectoria en un grupo de enfermedades raras y tienen acceso y contacto continuo con los pacientes. En el registro se incluyen informes clínicos sobre el diagnóstico, un consentimiento informado de todas las personas inscritas, que es lo que nos permite que nosotros podamos luego posteriormente contactar con ellos para llevar a cabo investigaciones, y datos recogidos por los pacientes. Eso que en la comunidad científica se denomina Patient Reported Outcomes y que tiene mucho valor, ya que hay algunas cuestiones que solo la persona afectada las conoce y que solo él o ella lo puede transmitir. Como por ejemplo, cuál es la percepción de lo que ha supuesto para ellos su enfermedad o la odisea diagnóstica a la que han sido sometidos. A través del registro, gracias a que tenemos ese contacto de los pacientes, pudimos enviar una invitación a participar en el estudio, además de dar ya no solo esa invitación online, sino además de proporcionar vías de contacto, tanto telefónicas u online, para tener un soporte y ayuda por parte del Instituto de Salud Carlos III. En ese envío de invitaciones les explicábamos cómo podían acceder al cuestionario sobre retraso diagnóstico para completar la información que ya se incluía en el registro, y ese cuestionario se desarrolló en 2 fases. Además del cuestionario online, se ofreció la posibilidad de rellenar el cuestionario con apoyo telefónico, tener cuestionarios adaptados a personas con discapacidad visual, y también se le ofreció a las personas que acudían físicamente al CREER del Inserso. Es verdad que este proyecto transcurrió durante la pandemia, entonces muchos encuentros presenciales que estaban previstos para cumplimentar este cuestionario cara a cara y poder ayudar a las personas afectadas por enfermedades raras no se pudo llevar a cabo por este motivo, porque tanto los encuentros en FEDER como en CREER durante un tiempo se cancelaron. Pero nosotros seguimos dando difusión al proyecto, no teníamos esa vía presencial, pero queríamos que el proyecto se conociera lo máximo posible. Se desarrollaron desde FEDER vídeos en los que se ha dado difusión, también desde CREER. Nosotros presentábamos el proyecto, queríamos explicar cuál era su filosofía, la importancia de participar en él. También se realizaron webinars con FEDER, con otras asociaciones de pacientes, una de ellas, por ejemplo, la Asociación de Porfiria. Se publicaron noticias en las páginas web de las 3 instituciones, tanto del IER como de FEDER como de CREER, boletines en la newsletter de FEDER.
¿Y qué es lo que explicábamos? Pues en qué consistía el proyecto, qué se conocía sobre el retraso diagnóstico hasta el momento, cómo podían participar las personas interesadas y, muy importante, por qué vía el registro de pacientes con enfermedades raras del Instituto de Salud Carlos III. ¿Por qué decíamos que las personas que participaran tenían que estar inscritas en el registro? Pues porque hasta ahora teníamos información, la que os he presentado, de FEDER, de Euroordis, información a partir de encuestas que se habían llevado por vía asociaciones de pacientes en las que las personas autodeclaraban que tenían una enfermedad rara y daban voluntariamente sus datos. Ahora queríamos dar un paso más allá, queríamos tener una participación de personas en las que el diagnóstico de enfermedad rara estuviera validado. Son personas en las que han entrado en el registro, en el que han aportado informes clínicos en el que se dan detalles de cuándo ha sido el diagnóstico. Esos informes están avalados por personal del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Eso le iba a dar un empaque mayor para que luego, a la hora de publicar los resultados, tuvieran mejor aceptación en la comunidad científica. Pero claro, muchas personas no forman parte del registro, entonces también respondíamos a qué tenían que hacer si no formaban parte de la comunidad del registro de pacientes de enfermedades raras. Y para ello explicábamos cómo, de una forma muy sencilla, cualquier persona afectada por una enfermedad rara puede dirigirse a la página web del registro, que es registroraras.isti.es, y hacer una solicitud para formar parte del registro. Son 3 pasos muy sencillos en los que se dan los datos personales, se firma un consentimiento en el que dicen acepto formar parte del registro, que es algo esencial, y luego tengo interés en que me contacten en el caso de que haya una investigación sobre mi enfermedad o sobre enfermedades raras y yo pueda aportar algo. Además, como he comentado, se incluye un informe diagnóstico en el que la vía ideal es que fuera el primer informe diagnóstico con la fecha del diagnóstico, pero si no es así, pues al menos un informe en el que se indique cuál es la patología que ha sido diagnosticada y nosotros podamos validar que efectivamente se trata de una patología rara. Y muy importante, como digo, los datos de contacto, ya que por vía correo electrónico es como normalmente contactamos para invitar a participar en investigaciones. Una vez que se forma parte de la comunidad del registro, se tiene un acceso al propio registro con usuario y contraseña. Allí se podrá encontrar alguna información, la posibilidad de donar muestras biológicas, si así se desea. Simplemente se declara, tengo interés en donar muestra biológica, y si llega un momento en el que hay una investigación en el que necesitan sangre de personas que tienen esa patología, pues podríamos llegar a contactar con vosotros y decir, hay un investigador detrás, estáis dispuestos, pues organizamos cómo sería esa extracción. Y se puede participar, como he dicho, en investigaciones. Dentro del registro pues hay distintas pestañas, una de ellas hace referencia a los cuestionarios, y así se puede acceder en el apartado de cuestionarios, que hay cuestionarios muy variados. Algunos hablan de la carga del trabajo de los cuidadores, otros de la calidad de vida de los pacientes, adaptados a edad pediátrica, a niños, adaptados a adultos, etc. Y nosotros, para este proyecto de investigación, desarrollamos un cuestionario específico que se denominaba Determinantes del retraso diagnóstico de las personas afectadas por enfermedades raras. Lo encontraban en la lista de cuestionarios disponibles y a partir de ahí ya se lanzaba a una página en la que explicaban un poco cuál era la filosofía del proyecto. Esta es la portada de la primera fase. Como he dicho, el cuestionario iba en 2 fases. Luego, después de que se había participado en la primera fase, al cabo de los 6 meses, se le mandaba un segundo correo con la invitación a la segunda parte del cuestionario. Muy importante, se reflejaba quién respondía al cuestionario. No es lo mismo que sea la persona afectada por enfermedad rara, que sea el cuidador o que sea el padre de un niño. Esa información se manejaba de forma diferente. Y como ejemplo, pues mostrar datos sobre el diagnóstico. ¿Cuenta ya con un diagnóstico definitivo de enfermedad rara? Porque no lo he mencionado, pero en el registro también hay posibilidad de que personas que están aún en búsqueda de su diagnóstico de enfermedades raras puedan formar parte del registro y, por supuesto, podían contar cómo era su experiencia de ese proceso de búsqueda del diagnóstico, aunque todavía no tuvieran el diagnóstico definitivo, pero era esencial que nosotros desde el comienzo supiéramos si esa persona ya tenía un diagnóstico de enfermedad rara o era una persona sin diagnóstico. Aquí lo declaraban y empezaban a dar información acerca de cuándo había sido su diagnóstico. Los criterios de inclusión fueron cualquier persona con el diagnóstico de una enfermedad rara que tuvieran su residencia en España, de cualquier edad y sexo. El tema de la residencia en España es que el proceso diagnóstico hubiese sido en España, es decir, que hubieran empezado desde que comenzaron los síntomas
contactaran con el Sistema Nacional de Salud español y llegaran al diagnóstico finalmente en España. Si habían empezado en el extranjero, aunque el diagnóstico haya sido en España, no podíamos caracterizar cómo había sido ese proceso. Entonces es por este motivo, además de porque son personas que se incluyen en el registro. La variable principal que analizamos es el tiempo transcurrido hasta el diagnóstico, también luego la transformamos en retraso sí o no, si ha tardado más de un año o ha sido diagnosticado en el primer año desde que debutó la enfermedad, e incluíamos nuevas variables, algunas demográficas, socioeconómicas, considerar el sexo de la persona, la edad, el lugar de residencia, el nivel de estudios, etc. Cuestiones clínicas, cuál era la enfermedad, qué tipo de patología es, en qué época ha sido diagnosticado, cuáles han sido el número de visitas médicas, qué pruebas ha necesitado, etc. Y por último, se valoró en esa segunda fase del cuestionario cuál era el impacto en los pacientes, cuál era la percepción que tenían los pacientes, cuáles eran las consecuencias que habían vivido, tanto a nivel psicológico como educativo, laboral, social. Como resultados de nuestra investigación no solo pensamos en llegar a productos científicos, también pensamos en la importancia de la formación. Y para ello, aquí pongo algún ejemplo de cuestiones en las que hemos participado. Una de ellas fue una escuela de formación que se llevó a cabo en Italia, una escuela internacional, en el que mostramos cuál era la experiencia de España en este estudio de retraso diagnóstico. Y de ahí se tomó nota para poder hacer un proyecto similar de investigación en otros países. Además, nosotros trabajamos desde el Instituto de Salud Carlos III en la formación continua de residentes, de médicos residentes que están haciendo el MIR en preventiva y salud pública. Entonces también hubo residentes que quisieron hacer su formación y su trabajo de fin de máster en esta línea de investigación, lo cual es muy interesante ya que empiezan a formarse y a tener un poco mayor conocimiento sobre enfermedades raras. También se ha leído una tesis doctoral de mi compañero el doctor Benito, lo cual también ha habido la implicación de una persona que durante toda su etapa predoctoral, durante 4 años, ha estado profundizando en este tema de investigación y formándose en enfermedades raras para luego continuar su trayectoria investigadora dedicada a las enfermedades raras, lo cual es algo que nos produce mucho orgullo. Productos científicos, pues 3 artículos científicos publicados en revistas de alto impacto, que lo único que al final, cuando nosotros pensamos en el impacto, lo que realmente hay detrás es que llegue a un mayor número de personas en idioma inglés, porque es el idioma en el que va a llegar a un mayor parte de la comunidad científica y demás. La participación de los pacientes ya no solo se mostraba a la hora de que ellos proporcionan datos, sino que también FEDER y CREER han formado parte de esas publicaciones como coautores en el diseño de la investigación, en todas las fases del proceso. Esas publicaciones luego han tenido una repercusión. Por ejemplo, aquí muestro nuestro Instituto de Salud Carlos III publicó una noticia en el que daba mayor reconocimiento a los resultados que habíamos obtenido. Esa noticia ya en español. Y esa noticia, posteriormente, se hizo eco muchos medios de comunicación. Gracias luego a ese eco de los medios de comunicación, pues llega a la sociedad en un formato mucho más amigable. Pero aún así el formato periodístico tampoco nos parecía que fuera el formato más adecuado para las personas del colectivo de enfermedades raras, y contamos con la ayuda de FEDER y con la ayuda de CREER para poder hacer un desarrollo de unas infografías que fueran un formato más accesible, mucho más amigable, y que resumieran en pocas palabras cuáles eran los resultados principales en relación a cuál es el retraso diagnóstico en España, en relación a cuáles eran los determinantes asociados y los factores más influyentes de ese retraso diagnóstico, que en profundidad los va a explicar mi compañero Juan Benito, por eso no entro en el detalle de cuál es el resultado concreto, y cuál ha sido el impacto en las personas afectadas. Esas infografías, además de los artículos científicos, fueron enviados por correo electrónico a todas las personas que habían participado en el estudio, y además se enviaron a las personas que forman parte del registro para dar difusión a cuáles son esos productos y ese resultado del esfuerzo de las personas que han estado ahí completando el cuestionario y aportando su información, pues este ha sido el fruto. Entonces esa información se ha sido devuelta para los pacientes.
Además, a raíz de tantas publicaciones, pues desde la revista The Conversation, que es una revista que es online, que está llevada por periodistas, pero que tiene un apartado muy importante tanto de ciencia y tecnología como de medicina y salud, y los resultados de muchos proyectos de investigación del Ministerio son invitados en muchas ocasiones a presentar en un formato más divulgativo cuáles han sido los resultados principales. Nos llegó una invitación y, por supuesto, agradecimos y nos enfrascamos en ello, e hicimos también otra publicación en este formato un poco más divulgativo. Pero no para aquí la investigación. Nosotros seguimos, el proyecto ya cerró, pero seguimos presentando resultados. Por ejemplo, en el mes pasado, en el Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología, que se celebró en Cádiz, presentamos los últimos resultados que teníamos sobre el retraso diagnóstico. Así que, para finalizar, simplemente hacer un resumen de cuál era la filosofía de esta investigación, que gracias a esta investigación hemos conseguido un primer estudio sobre el retraso diagnóstico que sufren las personas afectadas por enfermedades raras en España. Por primera vez tenemos datos científicos acerca de cuánto se ha tardado, por primera vez avalado por datos de un registro, como es un registro nacional, el registro de pacientes de enfermedades raras, que en este proyecto algo principal ha sido que los pacientes desde el comienzo han ocupado una posición central, gracias a la colaboración de FEDER y de CREER. Han participado en el diseño, en el desarrollo, en la publicación de resultados. Es muy importante la colaboración entre entidades, entre los distintos agentes, entre el colectivo de las personas con enfermedades raras, con independencia de la enfermedad que se esté padeciendo. Y es muy importante que los pacientes nos proporcionen datos, porque los datos reportados por pacientes son muy valiosos. Se ha hecho un especial esfuerzo también en la devolución de datos a la sociedad y que así la sociedad en general conozca cuáles son los resultados, y el colectivo especialmente de enfermedades raras, intentando siempre en la medida de lo posible que estos resultados tan tediosos, tan científicos, pasen a un formato un poco más amigable, a una idea de 4 o 5 conceptos que queden claros. Y por último, pues recordaros que desde el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras tenemos el registro de pacientes de enfermedades raras, que es el REPER, que está abierto a cualquier patología, abierto a la inscripción voluntaria de los pacientes, abierto a que los profesionales puedan colaborar con nosotros, y que siempre va a ser la vía que utilicemos los investigadores del IER, los investigadores del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, para contactar con pacientes e invitarles a que participen en proyectos de investigación. Muchas gracias.